Hola, muy buenas. Pues vamos a seguir con los vídeos de anatomía y en este caso vamos a empezar hablando de los músculos. Y vamos a comenzar hablando de los músculos del dorso. Después veremos la musculatura torácica, después la abdominal y después la perineal. Y comenzando por el dorso vamos a diferenciar dos tipos de músculos. Los propios de la espalda, que llamaríamos intrínsecos o autóctonos, que son aquellos que tienen tanto su origen como su inserción en la espalda, en el dorso. Y los podemos encontrar con cualquiera de esos tres nombres. Y tienen unas características que los definen como grupos de músculos. Tienen un origen embrionario propio y diferente de otros músculos de la espalda. Porque hay otros músculos de la espalda que son extrínsecos o emigrados. Y tendrían un origen embrionario diferente. El origen embrionario de todos los músculos intrínsecos es el epímero, mientras que de los músculos extrínsecos es el hipómero. Pues bien, como decíamos, un origen embrionario común que los diferencia de otros músculos, que aunque están localizados muy cercanos, son músculos emigrados. Otra característica de todos los autóctonos o intrínsecos es que su situación es más profunda que los extrínsecos. Normalmente están en contacto directo con los huesos de la columna vertebral o las costillas. Sin embargo, los extrínsecos tienden a ser más superficiales. También funcionalmente están muy relacionados. Es otra característica que los define. Actúan sobre los movimientos del tronco. En concreto, su función principal es la extensión. Son músculos enderezadores. Nos ayudan a enderezarnos y a mantener la espalda erguida. Lo que es importante en la bipedestación, por supuesto. Músculos extensores. Eso cuando actúan los músculos de los dos lados. Cuando actúa solo los músculos de un lado, pueden producir inclinación lateral o rotación, dependiendo del músculo que sea, que ahora lo veremos. También tienen otra característica común en su inervación. Todos están inervados por ramos posteriores de los nervios espinales. En cada segmento de cada agujero intervertebral, ya sabéis que va a aparecer un nervio espinal, y ese nervio espinal rápidamente se va a dividir en dos ramas, una rama anterior y un ramo posterior. Pues los ramos posteriores de cada uno de los nervios espinales segmentarios son los que van a inervar toda esta musculatura. Y por último, otra característica es que todos ellos van a estar recubiertos por una fascia que se llama fascia dorsal profunda. O también es más frecuente que se encuentre bajo el nombre de fascia toracolumbar. Una fascia está formada por tejido conjuntivo, de tejido fibroso, pero es una lámina fina que suele estar separando unos músculos del otro. Está rodeando la musculatura y a veces cada músculo puede tener una pequeña fascia que lo rodea, que lo separa de los demás. En este caso todos los autóctonos están recubiertos por la fascia toracolumbar, que los separa de los estratos de los músculos más superficiales, que serían los extrínsecos. Bien, pues dentro de los intrínsecos autóctonos vamos a diferenciar dos tipos, que serían los cortos y los largos. Dentro de los cortos tendríamos los intertransversos, interespinosos, transversoespinosos, y luego los de la zona especial, como hemos visto, en las vértebras, que era una zona especial, pues en los músculos también, que serían los rectos y los oblicuos de la cabeza. Bien, pues estos serían los cortos, y dentro de los largos estudiaremos fundamentalmente el músculo erector de la columna, que tiene como tres componentes: el longuísimo, el espinoso y el ileocostal. Y luego tenemos el complexo mayor, complexo menor, esplenio del cuello y esplenio de la cabeza. Pero todos estos forman parte del cuello y los estudiaremos aparte. Bien, y suelo comentar que esta clasificación, como casi todas, es bastante artificial. Por ejemplo, los músculos semiespinosos, que los hemos incluido dentro de los cortos, pues en realidad son bastante largos. Casi los podemos incluir como largos. De hecho, el complexo mayor, que es un semiespinoso de la cabeza, lo hemos incluido dentro de los largos. No es una clasificación totalmente rígida. Habría músculos que bien pueden estar en cualquiera de los dos lados. Bien, pues eso, los más largos de los cortos o los más cortos de los largos. Bien, pues vamos a comenzar comentando los cortos. Músculos interespinosos, entre apófisis espinosas de vértebras adyacentes. Entre las apófisis espinosas estudiamos un ligamento. Ahí hay un ligamento, pues a cada lado de ese ligamento hay unas fibras musculares que forman este músculo. Y aunque está en la línea media, pues es doble. Tenemos uno pegado a un lado del ligamento y otro pegado al otro lado. Interespinosos. Luego tendríamos los intertransversos, que estarían pues lo mismo entre las apófisis transversas de las vértebras adyacentes. Y también suelen ser dobles con frecuencia. Por ejemplo, en la zona cervical hay un intertransverso que une los tubérculos anteriores de la transversa y otro que une los tubérculos posteriores. A nivel lumbar hay uno que une las apófisis costiformes y otro que une las apófisis accesorias o las mamilares.
Pero bueno, este dato tampoco tiene demasiada importancia. Quedémonos con que son intertransversos entre las transversas. Los interespinosos, fundamentalmente, su función es ser extensores. Bien, y para entender cómo funciona el músculo tenemos que pensar en que todos los músculos cuando se contraen, pues se acortan. Que esto es una verdad un poco a medias porque ya sabemos que hay diferentes tipos de contracciones. Bueno, para entender un poco cómo actúan estos músculos, pues vamos a pensar que cuando se contraen se acortan. Cuando se contraigan estos músculos y se acerquen las apófisis espinosas, pues desde luego la espalda pues se va a extender. Hay interespinosos en toda la columna, pero hay una zona donde están muy poco desarrollados, porque es una zona que tiene muy limitada la extensión. Y como os podéis imaginar, esa zona será la dorsal. Habrá mucha más musculatura interespinosa en la cervical y en la lumbar. En la dorsal, bastante menos. Los intertransversos tendrán una función parecida cuando actúan en los dos lados, pero cuando actúan solo en un lado, fundamentalmente van a producir una inclinación lateral. Se van a reducir los espacios entre las apófisis transversas, de un lado o del otro. Y tendremos una inclinación hacia el lado del músculo contraído. Luego tenemos también los músculos transverso-espinosos. Los transverso-espinosos, que se dividen en varios grupos, sobre todo dependiendo de su tamaño, se dirigen desde la apófisis transversa, que es su origen, y ascienden las fibras para unirse a las espinosas que están en un nivel superior. Por eso se llaman transverso-espinosos. Y van en sentido ascendente. De los transverso-espinosos tenemos tres grupos. Los rotadores, que son los más cortos, que en estos sus fibras musculares irán desde la transversa y se dirigen a la espinosa de una o dos vértebras superiores. En algunos textos incluso separan entre rotadores cortos, que llegan a la espinosa de la vértebra inmediatamente superior, y rotadores largos, que subirían dos vértebras. Luego tendríamos también los multífidos. Son muy parecidos, van también de transversas a espinosas, pero saltan más vértebras. Desde una transversa hasta la espinosa de 3 o 4 vértebras por encima. Son más largos. Y luego tendríamos otros rotadores que son los semiespinosos, que están clasificados aquí con los cortos, pero casi podríamos haberlos puesto con los largos, porque de una transversa van a saltar hasta la apófisis espinosa, que está en quinto o en sexto lugar. Todos son oblicuos, pero estos son bastante más verticales. Los semiespinosos, como son más largos, podríamos diferenciar incluso el semiespinoso del tórax, el del cuello y el de la cabeza. Pero bueno, esto lo veremos un poquito más adelante, sobre todo el de la cabeza, que es más especial. El de tórax pues va a ir desde las vértebras lumbares superiores y de todas las transversas torácicas hacia arriba. El del cuello pues desde las primeras vértebras torácicas y las transversas cervicales pues hacia arriba. Y el de la cabeza pues ya lo comentaremos. Bien, pues es importante detallar la acción de los transversoespinosos. Fijaos que los rotadores, que son los más cortos, todos son ascendentes, pero los rotadores ascienden poco y por lo tanto son más horizontales, y los otros serían casi verticales. Bueno, pues los rotadores están más profundos y son los que verdaderamente tienen una acción rotadora. Cuando se contraen, nos podemos imaginar que atraen la apófisis espinosa hacia su lado y entonces el tronco gira al lado contrario. Producen una rotación en sentido contrario al músculo contraído. Bien, pues vamos a pasar a hablar de los multífidos. Son también un poco rotadores, pero bastante menos, porque como son más oblicuos y son bastante más largos, entonces el efecto rotador es más pequeño y compagina el efecto rotador con el efecto extensor. Cuanto menos horizontales son, menos efecto rotador, es lógico. Los multífidos son más oblicuos y los semiespinosos ya tienen un efecto rotador muy pequeño, porque ya son mucho menos horizontales aún. Están mucho más dirigidos hacia arriba y ya casi predomina mucho más el efecto extensor o inclinador hacia un lado que el efecto rotador. Si los vemos por planos, los más pequeños son los más profundos. Los rotadores son más profundos y multífidos y semiespinosos están en un plano más superficial, dentro de que siempre estamos hablando de musculatura muy profunda. Por supuesto, el efecto rotador, cuando se contraen los de los dos lados, desaparece. Se contrarrestaría un lado con el otro y predominaría solamente el extensor. Bien, pues vamos a pasar a hablar de los largos. La musculatura larga es más superficial que los músculos cortos que acabamos de ver, pero insisto que seguimos hablando de planos muy profundos. La musculatura larga es longitudinal. Serían relativamente paralelos a la columna vertebral, y por eso también se conocen a veces como músculos paravertebrales. Y como además son fundamentalmente tres, pues mucha gente los conoce o los podemos encontrar como tríceps espinal. Tenemos tríceps en el brazo, tenemos tríceps en otras partes del cuerpo, pero también podríamos llamarles tríceps espinal porque estaría compuesto de tres músculos, digamos, relativamente independientes. Funcionalmente están los tres enormemente relacionados. No podemos separar la función del uno de la función del otro. Los tres son musculatura que lo que hace es enderezar, realizar una extensión, tanto en la espalda como a nivel del cuello. Otros efectos que tienen cuando se contraen es la anteversión de la pelvis. Pelvis gira hacia adelante
en consecuencia de la extensión, y también acentúan la lordosis. Bien, pues son 3 músculos, pero es verdad que la parte más caudal, la parte más inferior, más cercana a la zona sacra, pues ahí prácticamente confluyen. Y es difícil ahí identificar las fibras de un músculo y las del otro. Sobre todo estos 2 músculos que son más distales están más juntos y se juntan mucho ahí en la parte más caudal. Y entonces esta zona, que es un poco común, se le llama así, masa común sacrolumbar. Los 3 músculos, sobre todo estos 2 que ahora veremos cómo se llaman, tienen un origen común, que es esto que llamamos masa común sacrolumbar. Esta masa se origina en el sacro y en las transversas de las últimas lumbares, un poquitín incluso en la cresta ilíaca, y es esta masa que es medio muscular, medio tendinosa. Bien, y por supuesto estos músculos, como músculos intrínsecos que son, estarían cubiertos por la fascia toracolumbar o aponeurosis toracolumbar. Todo lo que queda superficial a la fascia toracolumbar ya no es musculatura intrínseca, ya sería musculatura extrínseca. Bueno, pues vamos a ver uno por uno. Bueno, no es necesario saber en qué vértebra exacta se origina, pero sí que es importante conocer de los 3 músculos cuál es más medial, cuál es más lateral y cuál está en el medio. El músculo espinoso o hemiespinoso es el más medial, el que está más cerca de la línea media. Aunque esté muy cerca de la línea media, hay uno a cada lado, pero está totalmente pegado a las apófisis espinosas. No va de una apófisis espinosa a la otra porque esos son los cortos. Este es largo, pero sí que va muy pegado. Por eso se llama espinoso o epiespinoso. No es una cinta única a lo largo de toda la espalda, sino que cada músculo, espinoso o hemiespinoso, se divide en una serie de porciones. Podríamos distinguir una porción más torácica, que iría desde las lumbares altas hasta las dorsales altas. Y luego habría una porción más cervical, que se originaría en las dorsales altas e iría hasta las cervicales. Pero no es necesario saber el número de vértebra en el cual se origina. Sí que es necesario saber que es el más medial y que va pegado a las apófisis espinosas. Y que tendríamos un componente dorsal, uno cervical, y en algunos casos, no siempre, ya que es inconstante, tendríamos una porción de la cabeza. Bien, y de los otros 2 tendríamos a continuación lateral al epiespinoso, pero medial al tercero es el longísimo. Y el que es más lateral es el iliocostal. Así que tendríamos el epiespinoso, el longísimo y el iliocostal. Bueno, pues vamos a seguir hablando del longísimo, que aquí están representados en un lado unos y en otro lado otros. Sería epiespinoso, longísimo, que transcurre por las transversas. Y veis que tenemos 3 porciones de longísimo. Longísimo dorsal, longísimo cervical y longísimo de la cabeza. O sea que igual que el anterior está dividido en porciones. Pero cualquiera de las porciones son musculatura larga, con fibras verticales, fibras longitudinales, y esas fibras se van apoyando en las distintas transversas. El origen, igual que el del iliocostal, que vamos a hablar de él a continuación, es la masa común. Lo que hemos dicho, la masa común sacroilíaca. Y después el del torso, el dorsal o torácico, se va insertando en las transversas de las vértebras lumbares y en las dorsales. Toca un poquito las costillas, pero sobre todo en las transversas. El longísimo del cuello pues está un poquito más arriba y también se va a originar en las transversas de las primeras torácicas y va ascendiendo por las transversas cervicales. Y el longísimo de la cabeza, que lo estudiaremos en la zona del cuello, va de las transversas de las primeras torácicas y últimas cervicales, pero esta llega al cráneo, a las mastoides, que forma parte del hueso temporal. Bien, pues ahora vamos a continuar hablando del iliocostal, que es de los 3 el más lateral, y es el que pasa por encima de las costillas. Este también se origina en la masa común, lumbosacra, y las fibras van ascendiendo, pero van ascendiendo de manera lateral. La primera porción se llama lumbar, y entonces sí que toca ligeramente las apófisis transversas lumbares, pero enseguida ya se une a las costillas, a las últimas 6 costillas aproximadamente, más o menos a nivel del ángulo, donde empieza a cambiar la dirección de la costilla. El fascículo dorsal, que es un poco más alto, este va de costilla a costilla. Se origina más o menos en las últimas 6 costillas y se inserta en las primeras 6 costillas. Este sería el fascículo dorsal del iliocostal. Y luego tenemos un fascículo cervical. El fascículo cervical también se origina en las primeras costillas, más o menos las 4 o 5 primeras, y se dirige, como en las cervicales no tenemos costilla, pues se dirige hacia las transversas. No hay músculo iliocostal de la cabeza. Este no llega al cráneo. El longísimo sí que llega al cráneo y el hipoespinoso pues depende, a veces sí, a veces no. Bien, y aquí podemos ver un corte axial. Tenemos aquí una vértebra dorsal y una costilla. Y vamos a ver aquí cómo se sitúan los músculos intrínsecos, que son todos los que hemos visto. Que tendríamos los cortos, que serían estos, y luego
los largos. Los cortos son muy profundos, están prácticamente rellenando el hueco que queda entre apófisis transversa y apófisis espinosa. Y ahí están todos los rotadores. Y más superficialmente tendríamos los largos, que ya sabemos que el más medial es este que está tocando la apófisis transversa, que es el epiespinoso. Después tenemos, en relación sobre todo con las transversas, el longísimo. Y después más lateral, más en relación con la costilla, el ilio-costal. Músculo erector de la columna, paravertebral o tríceps espinal son los nombres que puede tener este músculo. Luego ya por encima tendríamos la musculatura extrínseca y entre unos y otros tendríamos una fina lámina poneurótica que sería la fascia toracolumbar. Bien, pues esto lo vamos a dejar hasta aquí y en el siguiente vamos a hablar de la musculatura de la parte de la nuca, que es un poquito más complicada y la vamos a dejar ya para el siguiente vídeo.